Nocturna, mas no funesta. De noche mi pluma escribe. Pues para dar alabanzas, Hora de laudes elige. valiente amor contra el suyo hace, con dulces ardides, Que para daros un día, a mí una noche me quite. Hola, yo soy Sofi. Y yo soy Bren. Y este es nuestro podcast donde vamos a charlar sobre nuestras autoras favoritas. Su vida, su obra y qué las hace tan especiales. Sean bienvenidas a Nocturnas, mas no funestas. Hoy vamos a hablar de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez es nuestra querida escritora argentina, también es periodista y docente, considerada por la crítica como parte de la nueva narrativa argentina, una categoría de la que vamos a hablar en un momento. Mariana nació en Buenos Aires en 1973 y creció en Valentina Alsina, en la zona sur del Gran Buenos Aires. En su juventud se mudó a La Plata y más tarde se licenció en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad de La Plata. Ella comenzó a escribir influenciada por clásicos del terror como Stephen King, el gran escritor estadounidense, y Lovecraft, muy conocido también, aunque anterior, ¿no?, a Stephen King. Publicó su primera novela, Bajar es lo peor, a la temprana edad de 19 años, muy joven. En ella se retratan varios temas pertenecientes a la juventud de su época como la adolescencia, el alcohol, las drogas, el rock y toda esta cultura de su juventud. Su primera publicación no recibió buenas críticas, pero con el tiempo se convirtió en un éxito en ventas y hoy en día, según estuve investigando, se convirtió como en una novela de culto. Luego del éxito de su primer libro, comenzó a trabajar como periodista freelance y más tarde en Página 12, donde llegó a convertirse en subeditora del suplemento cultural Radar, puesto que mantiene hasta el día de la fecha. En 2004 publicó su segunda novela, Cómo desaparecer completamente, Radiohead. Que hace referencia, acá me están soplando la oreja, que hace referencia a la canción de Radiohead, How to Disappear Completely, Cómo desaparecer completamente se llama la novela, que sigue la historia de un muchacho de clase baja de Buenos Aires que debe recuperar los abusos sexuales que sufrió por parte de su padre en un contexto complicado de la crisis económica argentina de los 90. En 2009 publicó su primer libro de cuentos, Los peligros de fumar en la cama. En 2016 siguió con su segundo libro de cuentos, Las cosas que perdimos en el fuego, donde se encuentran los 3 relatos de los que vamos a hablar hoy. Este volumen se convirtió en un éxito total en ventas y fue traducido a distintos idiomas. Incluso fue recomendado por la cantante Patti Smith y, según me comentaron hace poco, Lorde lo recomendó también como libro en su newsletter. Ganó premio en la ciudad de Barcelona y también, según confirmó hace poquito la misma autora en su cuenta de Twitter, el relato que da el nombre al volumen del que vamos a charlar, en último lugar, va a tener su adaptación cinematográfica muy pronto. Uh-huh. Dirigida por la misma mujer que dirigió Censor, que salió hace poquito, y si no la vieron, véanla, que está muy buena, aunque les advierto que da un poco de miedo, así que si son como yo muy miedosos, quizás no la vean. En 2019, Mariana ganó el premio Herralde de la editorial Anagrama por su novela Nuestra parte de noche, cuyo título está inspirado en unos versos de Emily Dickinson, la poeta estadounidense, que también vamos a hablar de ella muy pronto, por favor, quédense. La novela está contextualizada en la última dictadura argentina, narra la historia de un padre y un hijo que se eligen como mediums de una especie de sociedad secreta. Hasta ahí dejamos, es una novela extensa, así que la pueden leer si les interesa. Desde el año 2020, Mariana es directora de letras del Fondo Nacional de las Artes, un organismo creado con el objetivo de financiar y apoyar el desarrollo artístico argentino. Y también durante la pandemia escribió una serie de entradas a modo de diario de cuarentena para la página oficial del CCK. Sus cuentos fueron traducidos y publicados en numerosas revistas internacionales, incluyendo The New Yorker, esta famosa revista estadounidense. Y por último, también escribió la autora libros de no ficción y ensayos como Mitología celta en 2007, Alguien camina sobre tu tumba, Mis viajes a cementerios en 2013 y La hermana menor, un retrato de Silvina Ocampo en 2014, que también es una autora de la que vamos a hablar próximamente. Mariana Enríquez pertenece a lo que se conoce como la nueva narrativa argentina. Esta sería la generación postdictadura de la que participan también otros escritores nacidos en los años 70 que comenzaron a escribir y publicar en los 90. La nueva narrativa argentina se caracteriza por el haber presenciado la caída de los grandes discursos de lucha y emancipación, por lo que constantemente aparecen en sus obras toda esta provocación al contexto de la dictadura.
Además, esta nueva narrativa incluye un acercamiento a la estética norteamericana y un alejamiento de las tendencias vanguardistas que habían dominado durante el siglo XX. Pensemos que a principios del siglo XX entra en Argentina con mucha fuerza todo lo que es la influencia francesa, por ejemplo, de los surrealistas. Piensen, por ejemplo, en Cortázar, que salió de vivir a Francia y cuya obra está sumamente ligada a estos movimientos, mientras que en los últimos años quizás permea un poco más la influencia norteamericana. Uno de los tópicos recurrentes en la narrativa de Mariana Enríquez es el gótico, que es un género narrativo o modo literario que se data al origen con la escritura de El Castillo de Otranto de Horace Walpole en Gran Bretaña en el siglo XVIII. El modo gótico se caracteriza por relatos de misterio y miedo que transgreden el uso de la razón, el sentido común y el orden natural de las cosas. A mí una definición que me gusta es la de Fred Botting, que analiza el gótico siempre como un reverso del fantástico, en tanto que canaliza las ansiedades y los miedos de una determinada sociedad en su época. Entonces, generalmente, todo lo que se deja por fuera del fantástico, es decir, cosas más oscuras y más abyectas, reaparecen en el gótico. En un principio, los espacios temáticos incluían una perspectiva elitista con personajes de clase alta. Si pensamos en el gótico europeo, que fue donde surgió, piensen en la aristocracia, con castillos grandes. El terror siempre tenía que ver con la aparición del otro, que podía ser, por ejemplo, el surgimiento de la burguesía o podía ser el extranjero. Un ícono del gótico puede ser Drácula, por ejemplo. A partir de los años 70 del siglo XX hubo una resignificación social del gótico en cuanto a su visión política, ya que aunque se mantienen los elementos macabros y mórbidos, tiene mucho más que ver el terror con cuestiones del contexto socioeconómico y político de cada región. Ya a comienzos del siglo XXI, el género se fue ampliando a nivel global con éxito de muchas sagas juveniles, por ejemplo, si pensamos en Crepúsculo. El gótico argentino ha sido encasillado frecuentemente como componente dentro de otros géneros como el fantástico o la ciencia ficción, pero de nuevo si pensamos en el gótico como un modo que canaliza ansiedades, no es de sorprendernos que aparezca en relación al fantástico o a la ciencia ficción, como podría ser en los cuentos de Quiroga o de Cortázar. La mayoría de los críticos consagran a Enríquez como escritora gótica por sus relatos y novelas de terror, en especial a causa de Nuestra parte de noche, si bien también en los cuentos está muy presente. Este terror, si bien tiene su influencia del gótico anglosajón, con la presencia de elementos sobrenaturales y mórbidos, en Mariana Enríquez se moderniza y siempre está relacionado con las características culturales y socioeconómicas del contexto argentino a partir de los 90 y de la crisis del 2001. En los cuentos y novelas de la autora dominan distintas fobias como la alienación, la locura, el odio, pero estas se combinan con la realidad argentina, como los paisajes del conurbano, los barrios bajos, las villas e incluso las zonas más fronterizas del país. Algunas referencias que aparecen en su obra son los mundos de Lovecraft, de Emily Brontë y de Ernesto Sábato, así como alusiones al vampirismo, como dije, por ejemplo, de Bram Stoker, que escribió Drácula. Otra de las cuestiones que se nos viene a la mente con leyendo los cuentos de la autora es el tema de la mujer. En esta ocasión, les trajimos una cita de una entrevista en la que la autora misma pone en discusión esta categoría de la literatura femenina, ¿no? Voy a leerles la cita porque me parece que es muy interesante. Ella misma dice: es un rótulo que me molesta mucho, no entiendo cuál ni cómo podría ser una literatura femenina si existiera. Y de hecho me enoja que los escritores varones nunca les pregunten por la escritura masculina. Creo que no hay ninguna diferencia visible entre un libro escrito por una mujer y uno escrito por un varón. No hay forma de que la haya. Las mujeres siempre escribieron o escribimos de todo. Trajimos esta cita porque nos pareció que hay ciertas categorías, ¿no? Como estábamos hablando del gótico, como por ejemplo el gótico femenino, que es una categoría acuñada por Ellen Moers en 1976, que surgió, ¿no?, para referirse a estas mujeres que escribían dentro de este modo, ¿no?, como decíamos. Pero ¿qué podemos pensar qué pasa, ¿no?, con la mujer en los relatos de Enríquez y si podríamos adjudicarle categorías tales, ¿no? No solo porque la autora misma lo niega, sino porque es un poco polémico a nivel general. Yo creo que de todos modos hay una diferencia entre la literatura escrita por varones y por mujeres. Sobre todo creo que en Enríquez es muy notorio que tenga la mayoría de narradoras mujeres, porque cuando uno se pone a escribir por ahí, el default al que va es un narrador varón. No sé si a vos te pasa, a mí me ha pasado muchas veces empezar a escribir algo y darme cuenta que estoy escribiendo en masculino. Ah, no, a mí me pasa más, o sea, si yo sé que está escribiendo Mariana o Safo, por ejemplo, como voy a pensar es mujer, y si me dicen este cuento es de Stephen King, voy a pensar que por default es hombre, pero Stephen King tiene muchas novelas con narradoras mujeres también.
Claro, y me parece que es, o sea, difícil construir una narradora mujer en cierto punto, porque como decía Mariana, esta cuestión de a nadie le pregunta a los varones por la literatura masculina, quizás es como el default, como nadie lo piensa como una categoría simplemente porque aceptamos que es lo normal. Y entonces también pasa mucho de, bueno, esto de que cuando te pones a escribir, cuando una mujer se pone a escribir, es difícil construir una narradora femenina, incluso habiendo tenido la experiencia de ser mujer. Entonces imagínate un varón escribiendo desde el punto de vista de una mujer, quizás incluso menos verosímil, ¿no? A veces también pasa mucho en las películas, que uno dice como esto claramente lo escribió un varón, porque te das cuenta de que algunas mujeres hacen cosas que nunca harías vos en tu vida. Exacto. Y por otra parte, el gótico femenino, esto es muy interesante porque si, como decía antes, pensamos en el gótico como algo como una especie de medio para canalizar las ansiedades y los miedos, generalmente las mujeres muchas veces recurren al gótico porque justamente es el sujeto más vituperiado o marginado en la sociedad generalmente, en oposición al varón, ¿no? Obviamente. Entonces, no me parecería extraño que recurran muchas veces al gótico porque allí pueden manifestar un montón de problemáticas, por ejemplo, en torno a la sexualidad, incluso en torno a la homosexualidad, que en una literatura, entre comillas, realista quizás no está habilitado. Uno piensa, por ejemplo, en Jane Eyre o en Cumbres Borrascosas, que son todas dentro del gótico, si bien no sobrenatural, pero ahí se ven muy claramente todas estas cuestiones que eran problemas específicamente de mujeres y cómo las manifiestan a partir de este género. Tal cual. Sí, también es cierto que creo que a la autora muchas veces quieren, en este momento en el que es muy popular el tema del empoderamiento, como es muy fácil decir como, bueno, te encasillo en esta categoría, gótico femenino, y vendo una colección de cuentos sobre gótico femenino. Me parece que lo que ella quiere decir es como, bueno, como todo autor, nadie quiere ser encasillado en una categoría y quedarse ahí. Me parece que ella está luchando un poco con ese estereotipo, ¿no? Sí, también es interesante que, por ejemplo, dentro de lo que es la nueva narrativa argentina, aparezcan muchas mujeres, porque si uno piensa en cuáles son las mujeres más vendidas o más que circulan en el día de hoy, yo pienso en Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Cabezón Camara, como que me vienen a la mente más mujeres que varones. Sí, es verdad. Y entonces por ahí esto de hacer una distinción de literatura femenina es como súper redundante, porque la verdad es que hoy día no hace falta rescatarlas de los anaqueles para que alguien las conozca. Exacto, sí, tal cual, estoy de acuerdo. Bueno, hoy les trajimos para charlar 3 cuentos. Estos 3 están en Las cosas que perdimos en el fuego. Vamos a empezar con El chico sucio, que si no me equivoco es el primer cuento, ¿no?, del volumen. Bueno, este cuento vamos a intentar, ¿no?, cuando hablamos de los cuentos como disclaimer, voy a decirlo, de no spoilearles el final por si no lo leyeron, porque los cuentos de Mariana me parece que tienen, ¿no?, como toda esta cuestión del fantástico siempre hace como quizá una revelación. Así que vamos a tratar de no tocar el final y hablar un poco más del contenido y de los temas que podemos encontrar. Si no quieren saber absolutamente nada, váyanse ahora. Claro, si este es el momento, o si quieren pueden saltar a la parte del abro hilo y que opinamos de los cuentos, pero vamos a tratar de no spoilear nada. Uno de los tópicos centrales que tenemos que analizar en este cuento es la cuestión del espacio. Como habíamos mencionado antes, en el gótico el espacio es fundamental. Generalmente, si pensamos en góticos más tradicionales, en el europeo o en el sureño, ocurre muchas veces que se sitúan en mansiones o en castillos, en, digamos, algún lugar muy opulento, muy lujoso, pero que generalmente por alguna razón están entrando en decadencia. Entonces, si pensamos en el gótico europeo, como les daba antes el ejemplo de Drácula, Drácula vive solo, no tiene sirvientes. No se sabe muy bien cómo vive ahí en ese castillo del solo. Si pensamos en el gótico sureño, piensen en William Faulkner, si alguien lo leyó, van a pensar como estas mansiones súper lujosas de familias ricas, pero que tras la guerra de secesión, cuando se liberan los esclavos, empiezan a entrar en decadencia porque no tienen sirvientes, no tienen quien trabaje allí y un montón de cuestiones más relacionadas con lo social, ¿no? Acá en el chico sucio lo que tenemos es el espacio de Constitución, en principio, que se caracteriza como un barrio peligroso, ¿no? La narradora elige vivir en Constitución por su propia voluntad porque hay una casa que es herencia familiar que a ella le encanta, que dice que le encantaba desde chica y siempre quería vivir ahí.
pero todos le dicen que está loca, que cómo se va a mudar a Constitución, que es un barrio peligroso y todo esto. Es un espacio que ella tiene que aprender a recorrer. Ella en el momento menciona como sus estrategias, por qué calle circular y qué no, a qué hora del día, que está poblado por gente que podemos decir que vive en cierta medida al margen de la sociedad. Como bueno, ella menciona a las prostitutas, está el chico sucio con la madre que duermen en unos colchones en la calle, está su amiga Lala, por ejemplo. Entonces, es un espacio que se constituye como peligroso, pero desde el realismo, ¿no? Desde lo real. Sí, son todas cuestiones que son muy cercanas, o sea, quizá el trabajador, digamos, promedio reconoce como, bueno, son las cuestiones que la narradora menciona en el cuento, las cuestiones que todos tenemos que tener en cuenta si vamos a Constitución y tenemos que viajar o volvemos de noche a nuestras casas y tenemos que venir hacia el sur o... me parece como que en ese sentido se vuelve como muy realista el sentimiento del ciudadano que va a Buenos Aires diariamente, ¿no? Sí, y algo importante que ella menciona es justamente que Constitución en un principio era un barrio de ricos, por eso hay tantas casas hermosas como las que tiene la narradora, pero que cuando vino la peste amarilla, la gente rica se mudó hacia el norte para escapar de la plaga, entonces esas casas quedaron vacías y si uno recorre el sur de Capital va a ver que están todavía estas construcciones antiguas muy lindas. Por ejemplo, si uno va a Barracas, está la iglesia de Santa Felicitas y hay muchas casas ahí que se nota que son de esta época. Pero bueno, de nuevo, esto se vacía por una cuestión tan horrible como la peste. Entonces ahí está esta cuestión del gótico, del lugar lujoso que entra en decadencia, que en este caso se refleja en la casa o casona donde ella habita. El cuento, de hecho, se abre con esta cuestión misma. Vamos a leer el primer párrafo. Mi familia cree que estoy loca porque elegí vivir en la casa familiar de Constitución, la casa de mis abuelos paternos. Una mole de piedra y puertas de hierro pintadas de verde sobre la calle Virreyes con detalles art déco y antiguos mosaicos en el suelo, tan gastados que si se me ocurriera cerrar los pisos podría inaugurar una pista de patinaje. Entonces, bueno, acá vemos como todos estos detalles como el art déco, los mosaicos antiguos, esto de decirle a la casa que es una mole. Allí vemos esta cuestión de que es un lugar viejo que acarrea toda esta historia del barrio y de la ciudad, pero que también tiene una historia familiar, ¿no? Es la casa que ella hereda. Sí, además parece como que esta cuestión de que ella menciona en el cuento que la casa pasó por muchos dueños distintos o aunque sea inquilinos, que fue un consultorio, después fue una agencia de viajes y después volvió como a los dueños originales, ¿no? Como una conexión entre el espacio y esa herencia, digamos, antigua, por más de que esté situado obviamente en la modernidad, ¿no? Otro espacio que aparece, ¿no? Además de esto de la casona y el barrio de Constitución, es un más allá, ¿no? En palabras de la narradora, que sería este espacio que no se define muy bien a partir de qué frontera, no es que ella dice después de las vías o cruzando al conurbano, simplemente es un más allá donde ocurren no los peligros que quizá uno está acostumbrado a escuchar en la tele, ¿no? Sino cosas sobrenaturales, ¿no? Que se relacionan con las leyendas populares de Buenos Aires, con sectas, con macumbas, que se relacionan con el crimen, pero que también tienen algo sobrenatural que nunca se termina de explicar, ¿no? Como sucede en los cuentos fantásticos. Estas creencias populares también aparecen con recurrencia a lo largo del cuento, como por ejemplo aparece la leyenda del Gauchito Gil. Y San la Muerte. San la Muerte y también otras creencias me parecen más relacionadas con las sectas que quizás no tienen nombre, pero sí se habla como muchos elementos que se ubican en este más allá y que la narradora no puede explicar de dónde vienen. Y también que nunca accede, ¿no? O sea, ella nunca va a ver ese más allá, entonces tanto para la narradora como para los lectores queda en cierta medida oculto. Sí. Y es algo que, bueno, que justamente juega con el fantástico, por esto nunca tiene explicación. Sí, también me parece que incluso cuando esa realidad se entromete, digamos, en el barrio, como con el crimen que sucede, que es como que se termina volviendo parte de lo cotidiano, ¿no? Es como un crimen que se investiga, tiene sus peritos, sus forenses, aparece en la tele, se hacen
entrevistas, entonces me parece como que nadie explora ese mundo. Ni la narradora ni los policías, está como se refleja un poco eso. Bueno, una de las cuestiones que nos interesó mucho en el cuento, encontramos esta cuestión de lo sensorial, que también vamos a recuperar en los siguientes cuentos de los que vamos a hablar. Esta cuestión del olor, no solamente, ¿no?, por el título del cuento, El chico sucio, sino porque aparece esta relación del olor con la infancia, la pobreza del chico sucio y también con lo sobrenatural. Vamos a leer una cita acerca del chico sucio. Esta cita es cuando ella está contando el ritual del chico sucio en su día a día en el subte. Ella dice: tiene un método muy inquietante. Después de ofrecerles la estampita a los pasajeros, los obliga a darle la mano, un apretón breve y mugriento. Los pasajeros contienen la pena y el asco. El chico está sucio y apesta, pero nunca había nadie lo suficientemente compasivo como para sacarlo del subte, llevárselo a su casa, darle un baño, llamar a asistentes sociales, y ahí continúa, ¿no? Me parece que en este caso está muy presente esta descripción del chico sucio, que se retoma después con recurrencia, porque cada vez que ella se refiere a él, lo llama de esta manera. O sea, el chico no tiene un nombre a lo largo del cuento, es el chico sucio simplemente, y siempre que aparece es en relación a esta característica sensorial del olor y lo que ella podría hacer para que esta situación no sea así, pero que no termina siendo, ¿no? Claro, ella cuando dice esto de, bueno, nadie lo lleva a su casa, nadie lo baña, en realidad está diciendo lo que ella luego como que está a punto de hacer y no termina haciendo por las circunstancias, pero que después se arrepiente, ¿no? Cuando empieza a ver todas estas noticias de que desapareció y del crimen, dice, bueno, yo por qué no le dejé bañarse, por ejemplo, que sería como la marca, en este caso, de vivir en la calle, estar en riesgo constantemente, o de tener una casa y, bueno, evidentemente sacarse la suciedad. Tal cual. Sí, también esta cuestión del olor se retoma en otros personajes, no simplemente en el chico sucio, pero siempre en relación con el espacio, ¿no?, que habita el chico sucio y los personajes alrededor de él, como su madre. Trajimos también una cita de cómo ella describe a la madre del chico sucio, que también es así de patente y chocante como la anterior. Cito: estaba tan cerca que le veía cada uno de los dientes, cómo le sangraban las encías, los labios quemados por la pipa, el olor a alquitrán en el aliento. Y luego también dice: la madre del chico sucio abrió la boca y me dio náusea su aliento a hambre, dulce y podrido como una fruta al sol, mezclado con el olor médico de la droga y esa peste a quemado. Los adictos huelen a goma ardiente, a fábrica tóxica, a agua contaminada, a muerte química. En estas dos citas también, entonces, además de lo que aparecía quizás más evidentemente de la pobreza, aparecía otra capa que sería la drogadicción. El riesgo de estar en la calle no solo implica, bueno, lo que le ocurre al chico sucio, digamos, un crimen, sino también el riesgo de caer en estas adicciones. Y es interesante cómo lo relaciona también con la muerte, ¿no? Porque Tal justamente, bueno, no quiero spoiler, pero por lo que ocurre tiene mucha relación lo que, digamos, la adicción o la enfermedad de la madre con lo que le pasa al chico sucio. Sí, me parece como que esta cuestión de lo sensorial y lo morboso, lo criminal, combina dos mundos. O sea, es la realidad política, digamos, que todos vivimos, que se ve, digamos, no solo en el barrio de Constitución, sino en muchos lugares de Argentina y seguramente del mundo también. Y el morbo de también los medios y todo lo que retoman de las personas que circulan en el barrio y los crímenes que circulan en el barrio. Me parece que eso, por lo menos a mí me gusta, creo que lo habíamos charlado, de esta cuestión de que la ocupación de la autora la avala a traer a los cuentos todas estas cuestiones de la realidad con la autoridad de quien ha investigado sobre el tema, de quien sabe que estas cosas pasan en el día a día y que quizás son cosas que uno no tiene presente, ¿no? Sí, o incluso quizás porque se banalizan, como decíamos, esto de los medios. En el cuento es muy claro el momento en el que se comete un crimen, cómo de repente se hace como un circo mediático alrededor del chico y la pobre madre que sale en la tele llorando, y que es algo que vemos tanto en los noticieros que uno ya deja de prestarle atención, sí, o como que se insensibiliza en alguna medida ante realmente el horror que conllevan estos crímenes, porque no es solo una cuestión relacionada con la realidad política en este caso, sino con algo más peligroso y sobrenatural. Este circo, ¿no?, mediático que vos mencionabas, me parece que al final del cuento, aunque no voy a decir qué sucede, queda claro que es como que hay
un margen, ¿no?, que podemos relacionar con ese más allá, al que los medios no llegan y que queda por debajo, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, el crimen sigue sucediendo por debajo en algún lado, relacionado con cosas que se escapan de la realidad, ¿no?, que podemos pensar son sobrenaturales, y que parece que los medios con todo este circo hacen un poco ojos ciegos a eso. Y algo más que podemos mencionar del final es esta cuestión que se nota a lo largo de todo el cuento de cómo la narradora quiere encajar en el mundo de Constitución, desde que empieza diciendo como, no, yo siempre quise vivir acá, y toda la familia diciéndole que está loca, y ella como convenciéndose, ¿no? Como, no, me gusta la casa, me gusta el barrio, como que no quiere vivir en otra parte. Y medio que al final, a medida que avanza toda esta cuestión del crimen del chico sucio, termina dándose cuenta de que quizás ella realmente no encaja ahí y que no es solo ella la que aparenta, sino como que en cierta medida todos los personajes están de alguna forma u otra siendo expulsados por el barrio. Un personaje que me encanta es el de la amiga Lala, que ella tiene un acento brasilero, pero en realidad es uruguaya, y entonces es como que ella hacía ese acento porque cuando era prostituta dice como que le servía para seducir a más clientes, pero que en un momento como que ya le quedó porque sí. Por aparentar simplemente. Uh-huh. Y entonces en cierta medida todos tienen que hacer una pose para poder vivir en el barrio, y que bueno, al final ella se da cuenta de que tal vez no está tan bueno vivir en ese barrio, y que hay una parte que está muy buena, que ella dice como no era la princesa en el castillo, sino que era la loca encerrada en la torre. Sí, creo que eso se relaciona mucho con el gótico que hablábamos al principio, y que también parece como que en un punto ella intenta describir en términos objetivos lo que sucede en el barrio, y como que recién al final se da cuenta que toda esta seguidilla de cosas que pasan, no solo por lo peligroso del barrio, sino por los crímenes que vive, por la suciedad y demás, la convencen de que, bueno, ya no puede estar ahí. Pero lleva un tiempo, ¿no? Lleva como una seguidilla de cosas que se suman y que uno parece que quiere cachetearla en un punto y decirle como, estás aparentando ser algo que no sos. Bueno, el siguiente cuento que vamos a analizar es Bajo el agua negra, que es uno de mis favoritos porque tiene un intertexto muy evidente con Lovecraft. Nosotras particularmente lo asociamos a uno de sus textos que se llama Una sombra sobre Innsmouth. Muy conocido. Sí, es muy similar toda la estructura y lo que ocurre, pero obviamente toma de toda la obra de Lovecraft. De hecho, uno de los nombres que se mencionan no es de Cthulhu, que es el que aparece en Una sombra sobre Innsmouth. Caso aparte, por favor, díganme cómo se pronuncia Cthulhu. Si alguien... Yo particularmente, no sé por qué, cuando quiero leerlo me agarro una dislexia mental y digo Chutulu, pero sé que no se lee así que si alguien sabe nos puede mandar un video. Yo lo he escuchado de tantas formas que ya no sé. Tuchulu habíamos Cthulhu. dicho también. Así que bueno, si alguien sabe comente, pero como venía diciendo, se mencionan también otros de los dioses, monstruos, personajes que aparecen en toda la obra de Lovecraft. Tal cual. Nuevamente acá tenemos dos espacios, está por un lado la ciudad y por otro la villa. En este caso particularmente es la villa que rodea el riachuelo, que si no me equivoco es la Villa Fiorito. Sí. Bueno, y la verdad que el espacio del riachuelo, de nuevo, se construye como este lugar más allá, peligroso. Hay un momento donde, por ejemplo, la narradora tiene que ir en taxi y el taxi se niega a llevarla justamente por el peligro que conlleva. Para resumir brevemente, el cuento comienza con que hay unos chicos que son asesinados por la policía y ellos los tiran al riachuelo y de repente los chicos no estaban muertos, entonces uno dice, qué raro, qué ocurrido aquí. Entonces, bueno, mezcla por un lado lo que veníamos diciendo de lo sobrenatural que toma de Lovecraft, pero también la realidad política, en este caso con la corrupción policial y los casos de gatillo fácil, y bueno, y la discriminación que ejerce la policía, sobre todo en los barrios más marginales y racial, ¿no? Evidentemente también. Tal cual. Bueno, y vamos a leer una cita que es sobre, de nuevo, el olor, porque está muy presente en el acercamiento al riachuelo. Cualquiera que sea de Buenos Aires sabe a qué olor nos referimos. Característico. Pero de hecho, si no han tenido el gusto de oler el riachuelo, la verdad que la descripción de Mariana es muy realista, por decirlo de alguna forma. Cito: cada vez que se acercaba al riachuelo, la fiscal recordaba las historias que contaba su padre, trabajador durante un tiempo muy corto de los frigoríficos orilleros. Cómo tiraban al agua los restos de carne y huesos y la mugre que traía el animal desde el campo, la mierda, el pasto pegoteado. El agua se ponía roja, decía, a la gente le daba miedo.
También le explicaba que ese olor del riachuelo, profundo y podrido, que con cierto viento y la humedad constante de la ciudad podía flotar en el aire durante días. Lo causaba la falta de oxígeno del agua. La anoxia, le decía a él. La materia orgánica se come el oxígeno de los líquidos, decía con su gesto pomposo de profesor de química. Era el río más contaminado del mundo, aseguraban los expertos. Quizá hubiese alguno en China con el mismo grado de toxicidad. El único lugar del mundo comparable. Pero China era el país más industrializado del mundo. Argentina había contaminado ese río que rodeaba la capital, que hubiese podido ser un paseo hermoso casi sin necesidad, casi por gusto. Y bueno, un poco que el cuento ronda sobre por qué se contaminó el río, Tal como cual. que le da una explicación sobre, digamos, si fue justamente algo así como inintencional, sin querer, o si fue adrede por algún motivo relacionado con lo sobrenatural. Me gusta la cita porque ahora que la releíste me hace acordar que hay, ¿viste la promesa esta de la línea de subtes, no? Bueno, también está como la promesa de vamos a limpiar el riachuelo. Me parece que el cuento juega un poco con eso porque es como adjudicarle un misterio a algo que sabemos que va a permanecer como un idilio por siempre. O sea, no se va a limpiar el riachuelo, chicos, no vamos a tener más subtes. Parece como que son cosas que no vamos a vivir nunca. Mejor vamos a encontrar un misterio, algo sobrenatural y divertido en eso. En el cuento aparece esta cuestión de lo grotesco, podemos relacionarlo con estas tendencias, aparecen, si a alguien le interesa, en los cuentos de Flannery O'Connor, una escritora estadounidense, con estas cuestiones del cuerpo relacionadas con las deformidades, con el asco, pero no necesariamente simplemente como la cuestión del chico sucio, ¿no? Sino como, bueno, estas deformidades que un poco están afuera y tienen que ver con el adentro. No sé si fui muy explícita, pero un poco era eso y es, podríamos decir, un tema recurrente en el gótico. Y parece que el cuento vuelve a retomar esta cuestión del discurso periodístico, la investigación policial, en relación, otra vez tocando todo lo sobrenatural que ronda el misterio de qué pasó con los chicos, ¿no? Uh-huh. Sí, lo grotesco, digamos, acá aparece literalmente en el cuerpo porque son deformidades que en un principio la adjudican a la contaminación. Uh-huh. Verán luego ustedes si era o no la contaminación. Sí, si quieren leer el cuento. Porque, bueno, como decía Bren, está relacionada con aquello monstruoso que va más allá de nuestra comprensión o de lo que la protagonista puede llegar a conocer, pero que, bueno, que evidentemente también tienen un reflejo en la realidad porque es cierto esto de que en los lugares más contaminados siempre nacen chicos con deformidades, son más propensos a enfermedades, al cáncer, por ejemplo. Entonces, más allá de que en el cuento esté vinculado con aquello que está bajo el agua negra, digamos, no es que lo saca de un repollo, sino que lo está vinculando con algo que por ahí, que de nuevo se soslaya completamente, que no sale en los medios, que todo el mundo ignora, los políticos jamás lo han reconocido, pero que es cierto que pasa, digamos, en la vida real. Sí, mismo cuando uno escucha de estos espacios más rurales, ¿no? Acá estamos otra vez en el ámbito más de lo urbano, ¿no? De los barrios bajos fronterizos con la ciudad, pero en zonas rurales también, ¿no? Con esta cuestión de los aviones que tienen que fumigar los campos y salen como más casos de este estilo en barrios cercanos a los campos. Entonces me parece que es algo muy presente y que sale una noticia cada tanto, queda un poco en el aire. Me parece como que Mariana juega un poco con eso, ¿no? Como a veces un balde de agua fría a estas cosas siguen pasando y ¿qué hacemos con esto? Sí. Otra de las cosas que está muy presente es el tema de la religión. En particular hay uno de los personajes que es el padre Francisco, que es un cura villero. Y en ese sentido se mezcla como la religión cristiana, católica en este caso, con otras religiones en cierta medida paganas, que él dice como brasileras o de países limítrofes que traía la gente. Y al mismo tiempo con lo que sería el culto o estas sectas que, bueno, por ejemplo, en Una sombra sobre Innsmouth está el culto a Cthulhu, pero que en otros cuentos de Lovecraft son hacia otras deidades. Entonces está dentro del propio espacio de la villa, está esta pugna entre la religión cristiana y estas nuevas sectas o religiones paganas. Voy a leer una cita. Durante esa investigación había conocido al cura de la villa, el padre Francisco, un joven párroco que no usaba siquiera el cuello identificatorio. Nadie iba a la iglesia, le había contado.
Él tenía un comedor para los chicos de familias demasiado pobres y ayudaba en lo que podía, pero había renunciado a cualquier trabajo pastoral. Quedaban poco fieles, algunas mujeres viejas. La mayoría de los habitantes de la villa eran devotas de cultos afro-brasileños o tenían sus propias devociones, santos personales, San Jorge o San Expedito, y les levantaban pequeños altares en las esquinas. No está mal, decía él, pero yo no daba más misa, salvo para ese puñado de mujeres viejas que a veces se lo pedían. Y esto es muy importante porque luego el padre Francisco es como uno de los primeros personajes que cuando ella regresa al espacio de la villa para ver qué es lo que está sucediendo, que se lo encuentra completamente destrozado al tipo, que se está volviendo loco por todo esto que está ocurriendo, que va contra su creencia, ¿no? Tal cual. Sí, se retoma otra vez esto de lo morboso, lo abyecto, esto que hablamos con el chico sucio, de estas cuestiones que se expulsan, digamos, para conformar los límites entre lo que está aceptado, lo que no está aceptado, y que vuelve todo el tiempo, sale a la superficie. Por eso nosotras habíamos pensado en dejarlo como una cuestión a debatir, si quieren, en comentarios, como quién lee estos cuentos, ¿no? O sea, quién consume estos cuentos, porque no sé si la gente de los barrios bajos consume los cuentos de Mariana, si simplemente es clase media, clase alta, como qué significa para cada uno leer cuentos en los que la realidad argentina está tan presente de una manera tan explícita. Uh-huh. Acá también aparece lo del olor, como decíamos, me parece como que en el cuento ronda esta atmósfera que podemos relacionar con Lovecraft, como vos decías, oscura, ¿no? Uh-huh. Y que quizá uno está acostumbrado a pasar por la zona del riachuelo y lo ve como normal, y sí, obviamente lo ve sucio y dice, está contaminado, ¿qué habrá ahí? Pero me parece que hay como una atmósfera general oscura que yo me la imaginé desde un principio sobrenatural. Sí, en relación a esto que decías, también me llama la atención porque en el cuento, no sé si es un cuento muy largo para ser un cuento, sí, pero en el texto de Lovecraft está esta cuestión de la investigación también, no como policial, pero sí el narrador como que está yendo en busca de algo, está medio como armándose un mapa, investigando sobre su familia también. Uh-huh. Entonces, ya desde el vamos, como que las dos te sitúan en este lugar del investigador, y para mí eso ya tiene como una especie de atmósfera oscura, porque siempre quiere develar algo que no se sabe, ¿no? Sí, siempre llega alguien, ¿no?, que viene de afuera y que intenta percibir todo lo que sucede alrededor en términos objetivos y realistas, y es como, bueno, uh-huh, toda esa atmósfera hay algo que no sabes. No. Y pensando en esto que decías de, bueno, quién lee los cuentos, de nuevo es interesante porque justamente Mariana Enríquez probablemente haya investigado en algún momento sobre esto. Tal y cual. Por eso pudo escribirlo. Pero también sería muy interesante saber desde el punto de vista de la gente que lo vive cotidianamente, y la verdad que me parece una lástima que también por cuestiones materiales, ¿no?, de recursos, que no salgan estas historias, ya porque no se escriben, no se cuentan, o simplemente porque hay un filtro que no deja que pasen, como decíamos, a algo más mediático o uh-huh, más del público en general. Tal cual. Y otro punto a analizar en este cuento sería en relación con Lovecraft, pensando en su fama. Por si alguien no sabe, Lovecraft hay que decirlo. Es conocido por ser racista. Bueno, es conocido por sus obras, pero todo el mundo sabe que era racista. De hecho, no voy a decirlo, pero googleen el nombre de su gato y van a tener suficiente prueba de esto que digo. Pero es muy notorio en los cuentos como la mezcla racial, en este caso con monstruos, tiene mucho que ver con su ansiedad a la contaminación de la sangre, en su caso que él se consideraba que era superior porque era un blanco protestante, mientras que cuando, por ejemplo, hay unas cartas de Lovecraft de cuando va a Nueva York y critica a todo el mundo porque son extranjeros, porque son negros, porque son diferentes a él básicamente. Y lo que me llamaba la atención del cuento es que quizás en Lovecraft estos personajes marginados aparecen villanizados, ¿no?, porque son los que se transforman y luego aterrorizan al protagonista. Acá en el caso de Mariana Enríquez, uh-huh, un poco muestran como esta marginalidad, cómo son los primeros en verse afectados. Tal cual, sí, me parece que es mucho más inclusivo, si uno quiere utilizar un término, y que, como decíamos con el chico sucio, forma parte de la realidad, ¿no?, de estos espacios, o sea, parte de la vida cotidiana. Me parece que ignorarlo por parte de Mariana, obviamente no hubiera sido prudente, así que bueno, punto a favor para Mariana, la queremos más que a Lovecraft.
Y para lo último dejamos el cuento que le da el nombre a todo el volumen, Las cosas que perdimos en el fuego. A mí me encanta este cuento, me encanta que yo siempre diciendo como... Objetiva, ¿no? Me encanta este cuento, no solo porque es el que le da nombre a todo el libro, sino porque me parece que es muy cinematográfico. Me gusta esta cuestión de saber decir que es cinematográfico y que ahora va a haber una película real, porque cuando yo leí el cuento no lo sabía, fue como un dream come true, así que antes de empezar con el análisis quería comentar lo oyeron un poco. antes en Nocturnas Podcast. Tal cual. Bueno, para resumir un poco el cuento, otra vez no vamos a contar el final, pero el cuento va de una organización clandestina, ¿no? Las Mujeres Ardientes, que se reúnen alrededor de esta cuestión relacionada con casos que vemos en la realidad, como son estos casos de femicidios por parte de hombres que quemaron a sus parejas o a mujeres. Y esta organización de mujeres se reapropia, digamos, estos crímenes y comienzan a quemarse como manera de demostrarle a la sociedad una respuesta, ¿no? Uh-huh. El cuento lo que visibiliza, de alguna forma, son casos que en Argentina en un momento fue como que no parábamos de ver esto en las noticias. Alrededor del 2010 al 2012 yo me acuerdo de que era todos los días ver noticias sobre esto, que era los hombres que queman a las mujeres, y hubo un caso muy conocido que era el de Wanda Tadei, que era la pareja del baterista de Callejeros y que fue asesinada por este hombre, de nuevo quemada. Entonces hubo como mucha cobertura de estos casos, pero hoy en día, por ejemplo, yo la verdad que nunca escucho gente nombrar específicamente casos de femicidios de mujeres quemadas, quizás probablemente porque, como el caso de Wanda, haya sido muy mediático por la fama que tenía su pareja, pero hoy día, digamos, es muy probable que sigan ocurriendo en todas partes del país y que no nos estemos enterando, entonces es interesante ver cómo el cuento quizás los retoma, algo que ocurrió hace... o que fue muy, muy nombrado hace algunos años y que hoy día quizás no tanto. Está bueno que lo visibilice, ¿no? Sí, tal cual. Sí, siendo también que el volumen de Mariana es bastante reciente, me parece que, o sea, volviendo con los temas anteriores, es otro baldazo, digamos, a algo que probablemente sigue ocurriendo y quizá ella como periodista no está viendo en los medios últimamente, y que además se recupere esta cuestión de la Asociación de las Mujeres, que uno podría pensar es simplemente como un movimiento de empoderamiento, pero también Mariana logra relacionarlo con la cuestión sobrenatural, porque podemos pensar en las quemas de brujas, ¿no? Durante el periodo de la Inquisición y toda esta cuestión. El movimiento de las Mujeres Ardientes tiene como una especie de aura. El movimiento de las mujeres tiene una especie de aura de aquelarre de brujas. En un caso incluso María Elena, que es una de las líderes, ¿no? que lleva adelante uno de los hospitales clandestinos. Les voy a leer una cita porque es muy patente en relación con esto. La cita es de cuando María Elena ya está en la cárcel y le comenta a la narradora: es que yo hablo con las chicas, les cuento que a nosotras las mujeres siempre nos quemaron, que nos quemaron durante 4 siglos, no lo pueden creer, no sabían nada de los juicios a las brujas. ¿Se dan cuenta? La educación en este país se fue a la mierda, pero tienen interés, pobrecitas, quieren saber. Aparece en esta cita entonces la cuestión de la mujer relacionada a un poder sobrenatural, a las brujas, que también aparece en otros cuentos como Tela de Araña, donde una de las protagonistas, que es la prima de la narradora, es una bruja, ¿no? Se dice que tira las cartas, pasa algo ahí, también cuento que recomiendo, a mí me gusta mucho, sobrenatural hacia el final, que si lo quieren leer está muy bueno. Y me parece que esta relación del empoderamiento y las brujas y lo sobrenatural es algo que está muy en discusión hoy en día, ¿no? Es interesante esto de como el empoderamiento, pero al mismo tiempo uno dice, bueno, se están empoderando, o sea, se están quemando vivas, tipo, en un punto decís como ese empoderamiento o nos volvimos todos locos, ¿qué está ocurriendo aquí? Y a mí lo que me hizo acordar fue un poco a Midsommar, si vieron la película de Ari Aster. Es muy interesante porque la gente está muy dividida en cuanto al final, como que hay gente que dice, bien por ella, la verdad que está muy bueno lo que le pasó, y hay gente que está como horrorizada, ¿no? Y me parece que con este cuento pasa un poco lo mismo, como de decir, bueno, sí, en cierta medida es una metáfora para lo que es la reapropiación,
de las víctimas, tanto de casos de violencia de género como podría ser de abuso, y relacionándolo con lo que vos mencionabas, esto de la reapropiación. En los estudios de género se habla mucho de la reapropiación de etiquetas que en un momento eran peyorativas para una comunidad, luego se las empieza a usar, ¿no? Hace poco estaba, me acuerdo de la Marcha de las Putas, creo que se llamó, sí. que era como una marcha de empoderamiento femenino y como, bueno, reapropiarse de esa etiqueta que los hombres han utilizado para denigrar a las mujeres. En esta ocasión se utilizaba para celebrarse. Y acá, bueno, sería como una cuestión similar con el fuego, ¿no? La marca de la mujer quemada como algo, un estigma, algo, un trauma que le ocurrió, algo horrible. Resignificarlo y que sea algo con orgullo, ¿no? Que se lleve, digamos, como diciendo, bueno, miren, yo pertenezco a este grupo y estoy feliz de hacerlo. Sí, a mí me parece que está bueno ver cómo en el cuento se da una especie de increyendo, digamos, porque el cuento empieza con esta mujer que narra su historia, que tiene una cicatriz, que la narradora se encuentra con ella y de alguna manera se impacta, pero avanza, ¿no? Ya no queda solo en la cicatriz, queda como en la hoguera y esas hogueras que aparecen, que los medios se encuentran por todos lados y que las mujeres terminan en el hospital, otras terminan en la cárcel. Me parece que tampoco se especifica en el cuento, dado que la narradora se apoya tanto en un lugar objetivo del asunto. No se sabe qué pasa con las mujeres, con todas esas mujeres. Se sabe que son muchas, no se sabe cuántas, ¿no? Queda como un poco en el aire esa cuestión. Sí, y en este sentido también quizás incluso se podría relacionar con la última dictadura militar acá en Argentina. Bueno, Mariana tiene muchos cuentos en relación a esto. Y particularmente hacia el final hay un momento donde se debate una cifra de cuántas fueron las mujeres quemadas por la Inquisición. Tal cual. Y bueno, cualquiera que viva en Argentina, a mí por lo menos me remitió inmediatamente como a esto de hay gente que cuestiona cuántos desaparecidos hubo durante la última dictadura militar. Y en ese sentido esto de la agrupación clandestina también me remitía un poco a esto. Y sobre todo porque hay mucha persecución, como que se las empieza a demonizar por el simple hecho de hacer algo que en verdad, digamos, no es dañino para los demás. Simplemente, en estos casos, es dañino para una porque se está lastimando físicamente, pero, digamos, mientras no esté ocurriendo ningún crimen, la verdad es que esta persecución, y de nuevo como una quema de brujas, es como que empiezan a revictimizar a las que ya son víctimas. Sí, otra cosa que habíamos encontrado que nos interesó mucho es esta cuestión de la belleza, ¿no? Habíamos hablado en los cuentos anteriores del grotesco, como estas deformidades que tienen que ver con el interior, con el exterior. Y acá las mujeres que tienen estas cicatrices un poco quieren discutir con los estereotipos que se le inculcan a las mujeres hoy en día desde siempre, no podría decir una fecha, ¿no? Entonces como estas mujeres están también respondiendo a eso. Como esta es la nueva belleza, si te gusta, bien, si no, ahí está la puerta. Y me parece que es un poco lo que vos decías de Midsommar se relaciona mucho con esto. Es como, bueno, si todos los hombres se la pasan diciendo que somos todas locas, que somos extremas, que exageramos con lo que nos pasa, entonces, bueno, esto es locura, esto es extremo, entonces me parece que está muy bueno. Y a mí lo que me gustó, yo ya te lo había comentado también, es esta cuestión de que la narradora parece una observadora un poco externa, ¿no? Ella no forma parte del movimiento, está al tanto, su madre forma parte del movimiento y una amiga de su madre también. Conoce todas estas historias, pero en ningún momento ella se quema, por ejemplo. Ella está como siempre dubitativa y me parece que se relaciona mucho con esta figura del periodista, ¿no? Que tiene que dar cuenta de los hechos y que está al margen, como decíamos antes. Sí, en relación a lo que decías de la belleza, es muy interesante porque pasa mucho en la actualidad. Por ejemplo, se habla como de la mirada masculina, en inglés dicen la male gaze, no sé si hay una traducción exacta, pero digamos esta mirada masculina versus la mirada femenina y de cómo, por ejemplo, mujeres lesbianas o incluso bisexuales, como que por ahí tienen otros estereotipos de belleza que no son acordes a los masculinos, o sea, a lo que el varón desea, digamos. Entonces, como bueno, esto de, qué sé yo, por ejemplo, una mujer que se corta el pelo muy corto o que se rapa o que se hace piercings o tal tatuajes cual. O lo que sea que generalmente no resulta atractivo para el varón o incluso que se viste, qué sé yo, de una determinada manera más masculina. En cierta medida también es esta cuestión de, bueno, subvertir el canon de belleza y escapar un poco de esta mirada masculina que es como
en cierto punto abrumadora, ¿no? Como que está en todos lados, todo el tiempo sentís esa presión de me tengo que ver de una determinada manera y que la gente ya la internaliza, las mujeres, ¿no? Sí, tal cual. Sí, o sea, uno como lectora mujer me parece que estamos de acuerdo en que lo siente muy cercano, ¿no? Uh-huh. A mí el cuento es bastante más breve que los anteriores, pero concentra todas estas cosas que están muy presentes hoy en día. Por un lado, como decíamos, el empoderamiento en relación con esta discusión acerca de los estereotipos de belleza y también con los crímenes, ¿no? Que me parece que es lo que más impacta. Al menos quizá las chicas que crecen hoy en día, que por ahí en ese momento en el que, como vos decías, eran tan frecuentes estos crímenes, no lo tienen presente, y con este cuento lo pueden tener presente y pueden investigar sobre el tema. Me parece que eso en los cuentos de Mariana está bueno, ¿no? Otra cosa que no mencionamos, pero que es muy importante, es de nuevo el olor. En este cuento aparece el olor a quemado, ¿no? Una noche, mientras esperaba el llamado de su madre que le había encargado antibióticos, Silvina los conseguía haciendo ronda por los hospitales de la ciudad donde trabajaban colaboradoras de las mujeres ardientes, tuvo ganas de hablar con su exnovio. Tenía la boca llena de whisky y la nariz de humo de cigarrillo y el olor a la grasa furacinada, la que se usa para las quemaduras, que no se iba nunca, como no se iba el de la carne humana quemada. Muy difícil de describir, sobre todo porque más que nada olía a nafta, aunque detrás había algo más, inolvidable y extrañamente cálido. Bueno, ahí de nuevo entonces tenemos la cuestión del olor, que siempre hace las cosas mucho más reales, ¿no? Mucho más presentes para el lector. Y que en este caso es la carne quemada, al igual que digamos que no se va la memoria o el recuerdo del trauma para la persona que experimenta esto, evidentemente queda luego este olor que la gente, además de ella misma, puede percibir. Sí, tal cual. Además me parece que otra vez, como sucedía en El chico sucio, si bien no es una cuestión que se repita en todo el cuento, no es que ella se la pasa diciendo uy, qué olor ha quemado todo el tiempo, pero sí me parece que en esta cita se hace bastante explícito. Yo tenía el recuerdo de, ¿viste cuando te acercás a un fuego y no es solamente que sentís muy, muy patente el olor, sino que te quema como los pelitos de la nariz, por decirlo de alguna manera? Es como una sensación distinta a solo oler algo fuerte. Entonces acá ella le suma todas cosas inflamables que lo hacen todavía más potente eso. Sí, creo que todo el mundo recuerda, no sé, el olor a nafta o a grasa de una estufa o a queroseno, entonces como que te trae... A plástico quemado. Claro, te trae como cosas más feas, por decirlo de alguna manera. Sí, que te queda como en la garganta atravesado, ¿no? Me parece. Eso me pareció que estaba muy bueno. Y por último, algo que no sé si estarán de acuerdo, a mí me hizo acordar mucho a una novela de Pavese que se llama La luna y las fogatas, porque, bueno, no quiero spoiler, pero hay un momento de violencia muy explícita contra una de las mujeres que termina siendo quemada, y las fogatas vienen siendo un tema de la novela, porque en cierta medida es como lo que renueva, es el símbolo de que se termina una cosecha y empieza otra, porque ellos queman el suelo para que puedan empezar con el nuevo cultivo. Y finalmente termina siendo también esto de la muerte de una de las mujeres. Entonces es interesante pensar en esta relación por ahí del fuego como algo, como un símbolo de una nueva vida, ¿no? Entonces las chicas que se queman terminan como empezando su nueva vida dentro de esta asociación, como en relación a otras mujeres contenidas por otras mujeres que las entienden y que han sufrido quizás lo mismo que ellas. Y y eso. Eso opino. Bueno, y ahora llegó el momento de abrir hilo. No sé si vos me querés hacer la pregunta a mí esta vez. Bueno, ¿cuál es tu cuento favorito? No sé, pensé que iba a poder responder inmediatamente, pero creo que estoy muy peleada entre Las cosas que perdimos en el fuego y El chico sucio. En realidad yo quería incluir Tela de araña, pero hubo discusiones al respecto. Pero bueno, creo que me voy a quedar con El chico sucio. ¿Por qué? Porque me gusta mucho la narradora del chico sucio. Me gusta, ¿no?, esta cuestión de la princesa encerrada en la torre, que intenta convencerse, aparentar ser algo que no es, ¿no? Como me gusta esa contraposición de mundos, y también me parece que queda ahí un misterio latente que da para más, ¿no? Esta cuestión del más allá, de estas sectas. A mí la verdad que
fue el primer cuento que leí de Mariana y me impactó mucho, como no me lo esperaba. Sabía de Mariana, sabía que escribía cosas por el estilo, pero cuando lo leí dije como, wow, está como súper bien construido ese mundo. Uh-huh. No, con esto que decías de que sí, que da para otra exploración, digamos, que se podría construir todo un universo alrededor de este cuento. A mí me llamó la atención cuando anunciaron la peli de Las cosas que perdimos en el fuego, porque dije, ¿cómo van a hacer con esto? O sea, siento que es muy cortito y que si bien se puede expandir por ahí, a mí personalmente no se me ocurriría cómo seguirlo, probablemente a Mariana sí, porque es mucho más inteligente. Pero pensándolo con el chico sucio, es cierto que quizás podría construir como más historias dentro de este universo que es Constitución. Y en relación a lo que decías con la narradora, a mí me gusta mucho también por esto de que se permite como ser, por momentos hasta mala, ¿no? O sea, como que hay momentos en que decís, esta mujer está loca o está haciendo cualquier cosa. Y me parece interesante en relación a lo que decíamos de la literatura femenina o, bueno, las narradoras mujeres en general. Porque hay otra autora, de la que también vamos a hablar, que es Marjane Satrapi, la autora de Persépolis, que recuerdo en una entrevista haber leído que ella comentaba esto de que le molestaba mucho que siempre que consumía cualquier tipo de medio donde había mujeres, como que generalmente eran perfectas, ¿no? Si eran las protagonistas, como que su defecto siempre era un defecto muy tonto que se solucionaba en 2 segundos y no era realmente como una cosa de decir, bueno, tienen una maldad interior o tienen alguna oscuridad. Y si no eran, digamos, las protagonistas, son interés romántico y no tienen ninguna vida interior. Sí. Y en cambio, digamos, una mujer real, común y corriente, generalmente tiene todas estas facetas. No es solamente el interés amoroso de alguien o no es solamente una protagonista ideal de cuento de hadas, sino que tiene momentos, digamos, de hacer las cosas mal. Sí, discutible porque es una persona como todos nosotros, ¿no? Exacto. ¿Y cuál fue tu favorito entonces? Bueno, mi favorito es Bajo el agua negra, porque me encanta el intertexto, la verdad, con Lovecraft. Creo que lo maneja muy bien porque no se deja llevar, no es que termina siendo todo como jiji, Cthulhu y las otras deidades, sino que realmente lo incorpora de una manera sutil. De hecho, si uno no ha leído Lovecraft, quizás ni se entera, ¿no? O sea, no es que lo está mencionando. Pero, digamos, si lo leyeron alguna vez, se nota bastante y me encanta cómo recontextualiza, ¿no? Que lo traiga, digamos, a algo muy cotidiano. No sé, personalmente yo vivo muy cerca del límite entre capital y provincia, entonces el Riachuelo es como algo que cruzo muy seguido y como ver ese espacio resignificado en torno a algo fantástico es muy interesante. Sí, a mí eso justamente iba a decir, quería cerrar un poco con eso porque a mí creo que lo que más disfruto, ¿no? de leer cuentos de terror o de misterio fantástico que tengan estas cuestiones góticas o de lo sobrenatural, uno lo siente a veces como muy lejano. Uh-huh. Si consumimos Stephen King, si consumimos Lovecraft, si consumimos otros cuentos así como de más tirada comercial, estadounidenses o ingleses o de otras partes del mundo, es como, sí, bueno, me da miedo, lo entiendo, pero el hecho de que Mariana lo traiga a la realidad cotidiana, que conocemos todos por los medios, porque pasamos por ahí cuando vamos a estudiar, cuando vamos a trabajar, hace que uno tenga estos terrores o estas ansiedades como más de cerca. Entonces creo que ella juega un poco con eso, como les traigo esta realidad que ustedes se cruzan todos los días para que la tengan presente, pero también porque es un ambiente rico, ¿no? Porque también podemos tener nuestras leyendas populares, nuestros misterios, y me parece como que jugar con eso, con la autoridad periodística, ¿no? que decíamos antes, está muy bueno. Uh-huh. Y en relación con esto, hay uno de los cuentos que no trabajamos ahora, pero que para mí es uno de mis favoritos, que es El Carrito. Uh-huh. A mí es uno de los que más me quedó grabado por esto que decías, ¿no? Como que te muestra una realidad y te la ensombrece, te la hace tenebrosa, y como que es algo cotidiano, algo que vemos todos los días. En ese caso el protagonista es un ninjera con un carrito, y como que después, o sea, cada vez que lo veas te vas a acordar de Mariana Enríquez pensando en el cuento que leíste. Entonces la verdad que sí, que lo que decís es muy cierto. Así que bueno, quizá volvamos a hablar de Mariana a futuro, porque también tiene toda esta parte más de novelas más extensas que... Uh-huh. Y ensayos. Y ensayos que dan para hablar. Así que seguramente volvamos a mencionarla. Recomendamos mucho sus libros de cuentos y esperamos con ansias la peli. Gracias, Bren, por compartir esta discusión sobre Mariana. Gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos la próxima.